La palabra de Dios dice que Jesús, después de alimentar a más de 5,000 personas, se quedó despidiendo a la multitud y le dijo a sus discípulos que se fueran en una barca hasta el otro lado, hasta la otra orilla. Y cuando la gente se fue, Jesús subió a la montaña para tener un tiempo de intimidad con el Padre, en oración, en diálogo, en guía y en dirección. Jesús oró hasta la madrugada cuando decidió reunirse en la barca con sus discípulos. Dios bendiga a todos los que están conectados, que están escuchando este audio devocional, que es el alimento, es el pan espiritual, que llega todos los días a nuestras vidas y es estar un tiempo en la presencia del Dios Altísimo. Les habla, les saluda a la distancia su amiga y pastora Nubia Gamarra. Vivo en Colombia, mi país. Estamos en Sudamérica. Y transmito desde un hermoso lugar cerquita al Mar Caribe. Amados oyentes, este es nuestro ministerio Lámpara Fiel. Les saluda, no sé en qué país se encuentra. El tiempo de Dios no es como el nuestro. Y si usted quiere, desea, anhela hacer devocionales, puede reunirse con nosotros todos los días de lunes a viernes, hora 5 de la mañana, a través de la plataforma Meet Google. Prepare su corazón para tener una visión nueva, fresca, renovada, una fe al 100%. Dice la historia que ya la barca se había alejado de la orilla, estaba lejos. Pero para Jesús eso no representaba ningún problema. Él fue caminando sobre el agua hasta alcanzarlos. En el Evangelio, la historia sobre Jesús caminando sobre el agua y Pedro hundiéndose, tiene mucha enseñanza, mucha reflexión para nosotros entre lo que es entre el miedo y la poca fe, y qué tipo de confianza tenemos nosotros para soportar las olas, las tormentas, las pruebas y las crisis. Sus discípulos estaban preocupados, aun cuando ellos habían pasado la mayoría del tiempo de su vida en un bote. Pero al ver a Jesús caminando sobre las aguas, creyeron, se llenaron de miedo, se asustaron y creyeron que era un fantasma. Pero luego, Jesús, conocedor de todo, esa figura, esa sombra que ellos veían, les habla y los reconocen. Y ahí es donde ellos reconocen su voz. Sabían que es el Señor. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo 14, pues lectura, Mateo 14. Del versículo del 26 al 27 dice: es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y Pedro, con su temperamento temerario, de fuego, de impulso, le dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Versículo 28. Y así lo hizo Jesús, le dijo: ven. Amados oyentes, al principio todo iba bien. Pedro se bajó de la barca y caminó hacia Jesús, pero cuando sintió el viento fuerte sobre su rostro, Pedro sintió miedo y fue así como comenzó a hundirse. Pero hay algo curioso que ocurre. Cuando el Señor llamó a Pedro, que vamos a decir que pasó por alto, calmar al viento y a las olas, porque él primero ha podido acomodar la circunstancia para que Pedro pudiera pasar sobre las aguas. Y Pedro, alejándose de la seguridad del bote y de la compañía de sus amigos, ahí cuando puso el pie sobre el agua, sobre el mar, fue sacudido por el fuerte viento y las olas, y es dominado por el miedo, y comienza a hundirse, recordando que Jesús no está muy lejos,
porque Jesús les clama. Y él les clamó sabiendo de que Jesús no estaba lejos, que estaba cerquita. Y cuando empezó a hundirse, exclamó, sálvame, Señor. Quizás le diría, no me dejes ahogar, me voy a ahogar. Y el Señor, nuestro Padre Celestial, lo sacó del agua y muy suavemente le reprende. Jesús no dice que Pedro no tenga fe, eso no quería decir que no tenía fe. Pero después de este hecho, Pedro tuvo más fe al 100% que los otros 11 discípulos. ¿Sabes por qué? Porque al menos tomó la decisión de bajarse del bote. Y Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hoy quizás tú estés pasando por una circunstancia y te estás enfocando es en el viento y en el mar. Y esto no quiere decir que no tengas fe, pero que cuando tu fe está siendo probada, te tiembla, se te nubla la razón. Al leer esta historia, amados oyentes, muchos de nosotros nos vamos a ver reflejados en ella. En momentos de emoción, de entusiasmo, ahí sí rendimos nuestra vida, nuestra voluntad y le decimos, ay Señor, hágase tu voluntad, yo te obedeceré, yo te seguiré. Porque esto era lo que ellos decían, yo te sigo, y habían visto. Venían de haber visto el milagro, la multiplicación de los 5 panes y los 2 pececitos. Pero al observar este milagro, ellos, así como las otras personas que presenciaron milagros, adoraron y alabaron a Jesús y reconocieron que Jesús era realmente el Hijo de Dios. Quiero compartir contigo 2 puntos sobre esta reflexión. Número 1, ¿acaso la confianza implica inmunidad contra los temores y el desánimo? No, ¿verdad? El mismo Jesús experimentó angustia y temor en el huerto de Getsemaní. Sin embargo, eso no lo detuvo. No dudó ni titubeó como Pedro o como nosotros lo hacemos a menudo. Poca fe quiere decir fe inmadura. Para que la fe madure debe ser templada con valor, también conocida como fortaleza. El valor se manifiesta frente al peligro, ante la circunstancia, ante los obstáculos. Porque si no hay peligro, si no hay amenazas, no hay pruebas. Entonces el valor no lo podemos demostrar. Tener una fe madura significa creer más allá de lo que se puede imaginar. Caminar sobre las cosas aterradoras y verlas como si ya fueran hechas. Significa fijar la mirada en el dueño de los cielos y la tierra, el amo, el que domina el viento y las olas, aun cuando sintamos el rostro salpicado, aun cuando sintamos que las aguas nos están anegando, el fuego nos está quemando. Número 2, no tengan miedo. Esta frase es la que más se repite en los evangelios. Dios no le habla a las emociones, pues no puede mandar a las emociones. Tú y yo debemos tomar la decisión, no de actuar por emoción. No permitir que las emociones nos manden, nos dominen, que nos paralicen, que nos hagan caer ante el temor. Pedro se hundió porque dejó de caminar en fe. Aun cuando nos debilitemos, aun cuando las rodillas nos tiemblen, Dios nos dice, no tengas miedo, no te abandonaré, te sostendré con mi diestra de justicia. Bendito sea Dios y bendita sea su palabra. Hoy, este mensaje de Jesús y de Pedro caminando sobre las aguas nos habla, nos dice, nos enseña la soberanía y el poder de nuestro Dios. Concluyo. El Salmo 27:13 dice, ¿dónde estaría yo si no hubiera tenido fe? ¿En qué vería la bondad de Jehová? En la tierra de los vivientes. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial de la gloria, te damos gracias, Rey amado, Rey eterno, por tu palabra. Tu palabra nos bendice, nos edifica y nos equipa. Amén y amén. Amados oyentes, si este mensaje ha bendecido tu vida, compártelo. Hay gente que está alrededor tuyo
que está necesitando una palabra de aliento. Bendigo todas esas manos que se han levantado y se levantarán para sembrar, ofrendar y diezmar a nuestro ministerio. Son ustedes los que sostienen esta obra. Son ustedes los que marcan la diferencia en el ministerio Lámpara Fiel. Y usted puede hacerlo a nuestras cuentas de Nequi, Daviplata, a nuestra cuenta de ahorro de vivienda. Y que Dios desate en ti esa unción multiplicadora de los peces y de los panes. Bueno, amados oyentes, como siempre, como todos los días, les pido que me lleven en sus oraciones. No me suelten, no me suelten. Dios nos bendiga.